Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Un placer saludarles. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor por este día que nos regala en su día? Bendito sea el nombre del Señor. Damos la bienvenida, así como nuestra hermana decía, a todas las personas que por primera vez nos visitan. Yo quiero ver sus manitas levantadas. Levanten la mano los que nos visitan por primera vez en esta mañana. Damos un fuerte aplauso al Señor por la vida de ellos. Y de verdad que es un tiempo agradable cuando nosotros nos exponemos a estar recibiendo de Dios. Diga: Dios es mi fuente. Él es nuestra fuente que nos sustenta, que nos fortalece, que nos direcciona, que nos alimenta. Apartados de Él, nada, pero absolutamente nada podemos hacer. ¿Cuántos reconocemos que Dios es el creador de todas las cosas? Bendito sea su nombre para siempre. Estamos en esta convocatoria con el propósito de sembrar una palabra en tu vida, en tu corazón. Yo sé que cada uno de ustedes ha venido dentro del desarrollo de una vida personal, familiar, pero esto no está desligado de la realidad de lo que somos como creación de Dios. Diga: soy creación de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y el propósito está en sembrar y seguir regando todo lo que procede de Dios y que en su Hijo Jesucristo se nos ha establecido. Entonces, una mañana para que esta realidad continúe dentro de esa dinámica. Vamos a ser afirmados en la palabra y mi deseo por el Espíritu es que usted sea iluminado en cuanto a la realidad de lo que Dios ha definido para nosotros por su gracia a través de lo que hizo en su Hijo en la cruz. Amén. Entonces, no vea el Evangelio como algo religioso. Aquí no hay gente religiosa, ni el Evangelio tampoco es una religión. El Evangelio es nuestra constitución. Allí han sido establecidos los principios y los valores que nos tienen que regir. Y dentro de esta verdad, mi posición dentro de lo que soy en el Señor, como pastor, como predicador, es que no sigamos, diga, ignorando. Diga: Dios, diga, aborrece, diga, la ignorancia. Porque su propósito desde un principio ha sido darse a conocer. Amén. Entonces, cuando enseñamos la palabra, uno de los propósitos por los cuales nosotros exponemos el Evangelio es para que no sigamos en ignorancia. En Romanos capítulo 11, versículo 25, el apóstol dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué? Que ignoréis. Yo no quiero que ignoréis. Entonces, ¿por qué es importante, bendecido, que nosotros entremos al conocimiento de Dios? Porque es la única manera de que la ignorancia pueda ser erradicada de nosotros. La ignorancia tiene consecuencias. Y una de las consecuencias de la ignorancia es que la ignorancia destruye. Amén. La ignorancia mata. La ignorancia esclaviza. La ignorancia significa ausencia de conocimiento. Cuando una persona desarrolla su vida solamente en lo que ha visto, en el lugar donde ha crecido, y eso de alguna manera le ha improntado su manera de pensar, y considera que la vida se define por esos conceptos de lo que ha venido recibiendo en el contexto familiar,
Entonces es allí donde nuestra existencia queda corta y nuestra mentalidad también, porque Dios tiene mucho más de lo que nosotros imaginamos. Y el propósito del Evangelio es que a nosotros se nos revele el destino que Dios preparó en amor. Amén. Dios preparó un destino en amor para cada uno de nosotros. Entonces, si el conocimiento hace presencia, la ignorancia se va. La ignorancia es quitada. La incredulidad siempre va a tener su apoyo en la ignorancia. Pero la buena noticia está en que es mucho más la fe. Es mucho más abundante su gracia que esa condición que de alguna otra manera todos hemos traído. Yo aquí no lo sé todo, pero sí te quiero compartir lo poco que he aprendido por la gracia de Dios en este proceso. Entonces, quiero hablarte en esta mañana de la obra de la cruz, de lo que ocurrió hace más de 2000 años allá en Jerusalén, en la cruz, donde el Señor fue sacrificado. Eso no quedó como un hecho histórico que se recuerda como los otros eventos que durante la historia de la humanidad han ocurrido, sino que eso sigue teniendo sus efectos. Amén. Eso sigue estando presente, vigente, porque se trata de lo que Dios hizo. Diga lo que Dios hizo. Diga lo que el hombre hace. Tendrá sus límites, pero lo que Dios hace tiene trascendencia. Y Dios lo hizo en su Hijo por nosotros. Amén. Entonces, una mañana para que abramos nuestro corazón. Vea, nosotros hemos venido, digamos, viviendo nuestra vida bajo nuestros propios criterios. Y la intención de Dios es intervenir, diga intervenir. Si no hay una intervención, nuestra condición se va a perpetuar dentro de ese estado mental. Dios quiere hablar a nuestro corazón para que nuestra mente pueda ser renovada. Entonces la Escritura nos deja claro que hay un evangelio, diga un evangelio. El evangelio de Dios. Y este evangelio contiene la salvación del hombre. ¿La qué? La salvación del hombre. Y es precisamente donde quiero enfatizar en esta mañana. Porque la palabra habla de que este evangelio es el evangelio de nuestra salvación. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído. Entonces, ¿este evangelio es para qué? ¿Para qué? ¿A qué viene usted esta mañana a este lugar? ¿A oír qué? El evangelio, habiendo oído la palabra de verdad. ¿La palabra de qué? Hay palabras que son de mentiras. Y estas palabras de mentiras nos mantienen en una condición, como les decía, de ignorancia, atados. Hay escenarios que quizás tú estás viviendo actualmente que no son los que Dios tenía preparado para ti. Pero lo estás experimentando precisamente porque Dios no ha estado direccionando tu vida. Amén. Entonces, no es lo mismo tu propia sabiduría que la sabiduría de Dios. Porque Dios es más inteligente que nosotros. Dios conoce no solamente lo que está en nuestro presente, sino lo que viene en nuestro futuro. Amén. Y dentro de lo que la palabra nos establece, está abrir nuestros oídos a lo que sale y está saliendo de su boca. Entonces, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice, el evangelio de nuestra salvación. Dice, y habiendo creído en él, entonces, primero ¿qué? Oír. ¿Para qué?
para después creer. Si usted no oye la palabra del Evangelio, usted no puede creer en el Evangelio. Amén. O sea, aquí venimos a creer en el Evangelio, porque fue precisamente las mismas palabras que salieron de la boca del Señor cuando en su primer anuncio ante aquella comunidad de judíos dijo: el Evangelio del reino se ha acercado. Amén. El tiempo se ha cumplido. Creed al Evangelio. Es el Evangelio de Dios y demanda de nosotros credibilidad, porque es lo que Dios dice. Entonces, en la obra de la cruz quedó encerrado, diga, un mensaje. Ese mensaje se conoce como el Evangelio de Dios y ha sido establecido legalmente en el ámbito espiritual para ser anunciado en la tierra. El interés de Dios sigue estando en que este Evangelio se dé a conocer en el corazón de los hombres, porque es el único mensaje que tiene la capacidad de poder proporcionar una verdadera libertad. Y podríamos decir que esa es la importancia que tiene este momento. O sea, estamos en un momento. Usted ayer a esta hora estaba haciendo otras cosas, pero hoy está aquí sentado, abriendo su corazón y su oído a lo que dice la palabra de Dios, que tiene que ser de interés para nosotros. Amén. Entonces, estamos aquí para compartir aquello que para Dios tiene importancia, y tiene tanta importancia que incluye la vida de su Hijo. Y de esa manera nosotros estamos llamados no solamente a creer, sino a caminar dentro de lo que Dios ha definido para los hombres en su Hijo. Diga, las cosas de arriba. Las cosas de abajo nos mantendrán poniendo nuestra mirada o nos mantendrán allí, digamos, viviendo lo que es natural, lo que todos sabemos que produce lo mismo de siempre, la misma rutina. Entonces, la única manera de poder ver que haya un cambio en nosotros es que nosotros nos ubiquemos dentro del diseño que Dios estableció para el hombre desde un principio. Que por causa del pecado fuimos desconectados de esa realidad. Fuimos separados de lo que Dios quería que el hombre expresara desde el preciso momento en que lo trajo a existencia. Entonces, este momento es supremamente especial porque vamos a compartir y a disfrutar, diga, la palabra de Dios. Mi deseo es que podamos ser ministrados por el Espíritu con el entendimiento que contiene este Evangelio. Diga, este Evangelio contiene un entendimiento. Y este entendimiento es el único que nos puede sacar de la ignorancia. Amén. Entonces, veamos que Romanos capítulo 1 dice que el apóstol Pablo dice esta declaración, Romanos capítulo 1, en la introducción de este libro, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser ¿qué? Apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Para el evangelio de quién? De Dios. Diga, el evangelio, diga, no es humano, pero sí es para la humanidad. Esa preposición de significa que el evangelio procede de Dios. ¿Procede de quién? De Dios. No procede de una idea humana, procede de Dios. Y este evangelio ha venido para ser anunciado a los hombres. Amén. Nos debe interesar esta buena noticia que de Dios ha procedido y que ahora nos tiene a nosotros en la posición de que nuestra mente pueda transicionar en aquellos asuntos que quizás no entendemos y estamos estancados en confusiones porque no entendemos el diseño de la vida. Dice la Escritura que debajo del cielo no hay nada nuevo. Vea, los problemas económicos, las enfermedades, las crisis emocionales,
los problemas personales son predecibles, porque es precisamente esas cosas las que han venido a manifestación a la vida del hombre por causa del pecado, por causa del hombre estar ausente a la vida de Dios. Amén. No hay nada nuevo debajo del cielo. Esa es la condición en la cual quedó el hombre por causa del pecado. Entonces, a menos que Dios no, como les decía, no haga una intervención, las cosas van a seguir marchando de la misma manera. Vas a seguir viviendo y experimentando los mismos resultados de ayer, el día de mañana, mientras sigas dentro de tu misma rutina en cuanto a pensamiento y conducta de las cosas que haces a diario. Amén. Entonces, el evangelio procede de Dios. Es de Dios, por eso es una buena noticia, porque es Dios quien lo ha establecido. Y dentro de lo que Dios ha hecho, diga, Dios ha hecho cosas en toda la historia de la humanidad. Pero no hay un acto más sublime que lo que Dios hizo a través de su Hijo a favor de nosotros. Amén. Porque este evangelio nos revela lo que Dios es, diga lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Amén. Diga conmigo, lo que Dios hace revela lo que Dios es. Amén. Y esa es la obra que el Señor estableció a favor de nosotros. Y esta obra que Él hizo, que trajo a manifestación la predicación de este evangelio, es la que ahora nos tiene aquí, bendecidos en este lugar, abriendo nuestro corazón a lo que Dios quiere que entendamos de este evangelio. Amén. Entonces, la obra de la cruz viene siendo el fundamento de nuestra fe y predicación. Es decir, este evangelio se cree y se predica por la muerte y resurrección de Cristo. Eso fue lo que Dios hizo a favor de los hombres, que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y al resucitar al tercer día para que nosotros pudiéramos recibir la vida que no teníamos. Teníamos la vida natural, pero no teníamos la vida del Espíritu. Y lo que trajo ahora a nuestra realidad, esta gran verdad, es que ya Dios lo hizo. Amén. Entonces, si Cristo no hubiese muerto y no hubiese resucitado, nuestra fe y nuestra predicación no tendría ninguna validez. Pero ahora entendemos que ese es el fundamento que le da consistencia y le da, digamos, esa importancia a nuestras vidas, de que Dios hizo algo por el hombre, sin el hombre merecerlo, tan glorioso que dice la Escritura que Él se sentó a la diestra de Dios como señal de reposo. Amén. Porque no hay otra cosa o no hay un sacrificio o un acto que se pueda igualar a ese. Y Dios reposa en ese sacrificio. Amén. Ahora bien, este evangelio es la buena noticia. Diga, es la buena noticia. Y es una buena noticia precisamente porque está en contraste de una mala. ¿De una qué? De una mala. La mala noticia está en lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 3, versículo 23. Donde dice, por cuanto todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era una mala noticia. Amén. Todos los hombres pecaron, todos en absoluto. Usted no es pecador por lo malo que hace. Nosotros somos pecadores o éramos pecadores porque desde el momento en que nacimos venimos arrastrando una naturaleza que se nos heredó por la desobediencia del primer hombre. Amén. Todos nosotros, por causa del pecado, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Ahí lo dice, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Quedamos ajenos a esa gloria por causa del pecado. Si dice que quedamos destituidos, quiere decir que en un principio el hombre estaba ¿qué? Constituido en esa gloria. Pero el pecado nos separó de esa gloria. Y por eso es lo que
podríamos decir, resalta la buena noticia que ahora tenemos en Cristo. Y es que todas las cosas han sido restablecidas. Todo el ambiente del Espíritu ha venido a nuestro favor para que nosotros volvamos nuevamente allí a realinearnos en lo que Dios quería para nosotros desde un principio. Amén. Entonces, esa palabra destituido en griego es la palabra justereos. ¿Qué? Justereo, que significa primeramente estar atrás, ser el último, no alcanzar. En la connotación de esta palabra, lo que quiere decir es que el hombre, cuando quedó destituido de la gloria de Dios, perdió un bienestar espiritual. ¿Un qué? Un bienestar espiritual. Vean lo grave del asunto. Porque la gente considera que el bienestar se establece por tener condiciones naturales favorables. Por ejemplo, si tengo un buen seguro de salud, puedo estar tranquilo si me llega a dar algún dolor o alguna enfermedad, porque el seguro me cubre. Si tengo un buen trabajo y buenos ingresos económicos, estoy bien, porque sé que el día de mañana o la próxima semana no voy a aguantar hambre, porque tengo esos ingresos como garantía para poder comprar un buen mercado y así poder comer. Amén. Si vivo en una buena casa y llueve o viene un huracán, una tormenta, voy a estar tranquilo porque mi casa tiene buenas condiciones de poder soportar eso. Entonces, eso es lo que el hombre ha definido como el bienestar. Y va mucho más allá de eso, bendecido. El bienestar que el hombre perdió con Dios lo cambió todo. Amén. Porque eso trajo consecuencias, no solamente en la vida del hombre, sino en la creación. Dios tuvo que sacar a Adán del huerto del Edén, precisamente para que su mano no alcanzara y comiera del árbol de la vida, porque quedaría muerto espiritualmente para siempre. Entonces, por eso lo sacó del huerto del Edén, porque ya Dios tenía un plan. Dentro de su sabiduría, Dios había definido los tiempos para revertir esta condición del hombre. Entonces, así quedó el hombre por causa del pecado. Quedó en una ruina espiritual. La Escritura dice que murió. Amén. ¿Que qué? Que murió. Y dentro de esa muerte, no solamente quedó destituido de la gloria de Dios, sino que también quedó destituido de su presencia. Quedó destituido de su propósito y quedó destituido de su voluntad. En Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, yo quiero que centre su atención en esta escritura, porque es allí donde comienza a darse esta destitución que nunca estuvo en el pensamiento de Dios que el hombre experimentara. Génesis dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cuántos saben que los árboles los hizo Dios? Son creación de Dios. Toda semilla que da buen fruto, Dios dijo que se multiplicara según su género y fue así. Amén. Entonces Dios le dijo al hombre, de todos los árboles podés comer. Pero había un árbol del cual Dios le prohibió que no comiera. Amén. Y sigue el siguiente versículo diciendo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, el hombre tenía que ayunar un árbol. ¿Tenía que qué? Ayunar un árbol. Ayunar significa abstención. Se tenía que abstener del fruto de ese árbol. Y eventualmente no fue lo que ocurrió. Porque también en el huerto del Edén había otro árbol, que era el árbol, como se los decía, de la vida. Dios en ningún momento le prohibió al hombre que comiera del árbol de la vida, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese fruto sí le prohibió que comiera. Entonces el hombre terminó ayunando el árbol que no tenía que ayunar, que era el del árbol de la vida, para comer del árbol que no tenía que comer. Amén.
Y eso fue lo que trajo en el hombre consecuencias nefastas. Amén. Porque el hombre fue separado del ambiente para el cual fue creado. Entonces, esa desconexión trajo una alteración en el interior del hombre. Primeramente, diga, perdió comunión. Diga, con su Creador. Porque fue destituido de su gloria. Entonces, una de las consecuencias que vino al presente del hombre fue esa, de que perdió comunión con su Creador. Y esto es bien importante tenerlo claro, porque el hombre fue diseñado para ser guiado por la voz de Dios, por la palabra de Dios. Y esa condición de pecado lo dejó totalmente aislado a esa realidad. Amén. Entonces diga, perdió comunión con su Creador. En segunda instancia, el hombre perdió comunión consigo mismo. ¿Con qué? Consigo mismo. Porque el hombre quedó fragmentado en su mundo interior, porque por diseño él fue creado espíritu, alma y cuerpo. Y cuando el hombre pecó, su espíritu murió. Amén. Entonces ya ahí se alteró el diseño del hombre, porque su espíritu murió. Ahora quedó un hombre con un cuerpo y andando con un alma, pero dentro de él una semilla de pecado que terminó perpetrando todo el ser del hombre. Amén. Entonces perdió comunión consigo mismo. Y en tercera instancia, el hombre perdió comunión perfecta con su prójimo. ¿Comunión qué? Comunión perfecta con su prójimo. La Escritura, dentro de lo que nos narra, de lo que allí pasó, eventualmente puntualiza el primer homicidio que se da en la tierra. ¿Cuál fue el primer homicidio que se da en la tierra? Diga, el hermano mayor mató al menor. Amén. Ya eso es una evidencia de que el hombre había perdido comunión perfecta con su prójimo. ¿Usted cree que de dónde nacen las envidias? ¿Dónde nace la murmuración? ¿Dónde nace la competencia de unos con otros? La cizaña, la división, los pleitos. ¿De dónde nace eso? Eso es consecuencia de la condición del hombre sin Dios. Porque el hombre no fue llamado a estar peleando con su prójimo. El hombre fue llamado a caminar en unidad. Pero lamentablemente eso es lo que se ve hoy en día y nos deja ver de que el pecado sigue teniendo sus estragos en la humanidad y ante esta sociedad. Y a menos que el hombre no vuelva a ser introducido en el diseño de Dios, esas cosas van a seguir andando de esa manera. Entonces la buena noticia está en que hay un evangelio, como les decía, que vino a revertir esa condición en la cual quedó el hombre. Amén. El hombre murió y esta muerte, que fue una muerte espiritual, diga una muerte espiritual. Génesis 2:7, ciertamente ¿qué? Morirá. Esa muerte allí no está hablando de muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Escuche, nadie, el primero en la Escritura en mencionar la muerte fue Dios mismo. ¿Fue quién? Si usted analiza y escudriña la Escritura, el primero en mencionar la palabra muerte en la Escritura fue Dios mismo. Y la menciona aquí en este versículo 17 de Génesis capítulo 2. Y la mencionó como una experiencia ausente. ¿Cómo qué? No estaba dentro del plan de Dios. De hecho, en la creación perfecta que Dios declara y dice que cuando la vio, la analizó, dijo, esto es bueno y bueno en gran manera. No estaba la muerte. Todo estaba dentro de un equilibrio y una plenitud gloriosa. Entonces, el primero en mencionar la palabra muerte fue Dios, pero la mencionó como una experiencia ausente. Es decir, lo que le estaba diciendo al hombre, mientras que tú te mantengas obedeciendo este mandato de no comer del fruto de ese árbol, la muerte va a seguir ausente.
Amén. Y vean que lo que finalmente ocurrió fue que la muerte que estaba ausente se hizo presente. Amén. Porque es lo que la Escritura nos dice, que la muerte vino por el pecado. Amén. Y por cuanto todos pecamos, todos morimos. Entonces díganme si ese escenario no es un escenario de tristeza. La muerte espiritual sí existe. Lo que pasa es que no somos conscientes de ella porque es invisible. Pero ella tiene sus evidencias visibles en lo que el hombre hace, gobernado por su concupiscencia y sus propios placeres. La muerte espiritual yo no la estoy viendo. Yo voy a la calle y camino, yo no veo la muerte espiritual. Pero eso no quiere decir que la gente no la tenga. Entonces, cuando hay un acto donde una persona tiene la capacidad de matar a otra, ya ese acto a mí me muestra que la persona que asesinó está gobernado por esta muerte. Amén. Porque es intangible, pero sus hechos son tangibles. ¿Sí me dio a entender? Entonces, esa era la condición del hombre. Quedamos muertos espiritualmente, separados de Dios, separados de su presencia. Y la buena noticia, como les decía, de este evangelio consiste en que nosotros fuimos, escuche, constituidos pecadores por la desobediencia del primer hombre. Usted no nació eligiendo ser pecador o no ser pecador. Usted nació ya siendo pecador, al igual que yo. Porque fue algo que heredamos sin nosotros haberlo aprobado. Heredamos el pecado. Y esa condición nos mantenía dentro de un vivir de maldición, porque es una maldición el pecado. Todo aquello que te aleja de Dios y que te impide y obstaculiza experimentar a Dios es una maldición. Y el pecado no es la excepción. La maldición más grande que el hombre ha tenido no es ninguna enfermedad, es el pecado. Amén. Entonces, el pecado no se define como una falla moral, como muchos dicen. El pecado es más que eso. El pecado, ¿qué es el pecado? ¿Qué dice allí? ¿Qué es el pecado? Una naturaleza. ¿Y sabe qué es una naturaleza? Es todo aquello que yo no puedo evitar ser. O sea, hay una inclinación hacia la maldad de manera natural. Así está el hombre que no tiene la vida, porque la vida es Cristo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces hay una inclinación hacia la maldad de manera natural. Usted ve los padres cuando hablan con otros padres contando las anécdotas de su hijo. Ve lo que, de hecho, usted ve en redes sociales videos de niños diciendo malas palabras. Y eso se vuelve viral y la gente celebra eso. Niños de 4 y 5 años. Porque es la inclinación, es algo innato que viene ya en ellos y que eventualmente se va a manifestar en todo su potencial. Amén. Porque aunque nazca y sea bonito, tiernito, ay gugugú bebé, ay gugú, ese gugugú bebé viene arrastrando la naturaleza de pecado. Entonces no te debe sorprender cuando él quiera manipularte para que tú le des algo, porque ya eso es muestra de su malicia, que ya viene impregnada en él. No te sorprendas cuando diga una mala palabra, no te sorprendas cuando diga una mentira, porque eso es de entenderse dentro de esta perspectiva. Amén. Ese niño, así como nació y experimentó un nacimiento natural, tiene la necesidad de experimentar un nacimiento espiritual. Amén. Porque el nacimiento de la carne lo introdujo al mundo del pecado. Inmediatamente.
Pero en este evangelio se establece un nuevo nacimiento, que no es de la carne, sino del Espíritu. Es de Dios. Y este no nos introduce al mundo de pecado, sino que nos saca del mundo de pecado y nos introduce al reino de Dios, para que lo podamos ver. Amén. Ver el reino de Dios. Entonces, esa es la buena noticia, que esta naturaleza de pecado fue sentenciada en la cruz. Fue juzgada en la cruz para que no siguiera operando más en aquellos que a través de la fe reciben este evangelio. Amén. Un hombre puso el pecado, ¿o no? ¿Quién lo puso? Adán. Pero otro hombre. Amén. Como Juan el Bautista lo dice, he aquí el Cordero de Dios, hablando de este hombre, el cual quita el pecado del mundo. Amén. A eso vino Cristo, a quitar el pecado que nos separaba de nuestro Creador, a que el hombre volviera a tener comunión con su fuente, a nutrirse de su fuente, y que el hombre volviera a tener una comunión consigo mismo y una comunión perfecta con su prójimo. Esa es la buena noticia, bendecido. Y aquí estamos dándote a conocer esta verdad, porque es la única que te puede producir libertad. La ignorancia esclaviza siempre y cuando la verdad no se dé a conocer. Porque una vez que la verdad se presencia y se da a conocer, la verdad trae libertad. Y nosotros necesitamos ser libres de paradigmas mentales que venimos arrastrando en cuanto a la concepción que tenemos de la vida. Las cosas no son normales, bendecidos, si Dios no está. Lo que pasa es que como la maldad se ha multiplicado en esta sociedad, en todos los sentidos, la gente ha llegado a normalizar lo malo. Amén. Pero así como decía la hermana, dicho por el profeta, que vendrían tiempos donde a lo malo llamarían bueno y a lo bueno llamarían malo. Hay gente que considera que este tipo de reuniones son aburridas, que no tienen sentido, porque es un criterio que parte del entendimiento que tienen de lo que es la vida. Comamos y bebamos que mañana moriremos. No, eso es un concepto mediocre, bendecido, porque el hombre es la máxima creación de Dios y el hombre fue llamado a vivir dentro de una dimensión superior en comparación a los animales y a las plantas. El hombre ha sido llamado a ser la extensión de la gloria de Dios en esta tierra, de su reinado, de su gobierno, de su señorío. Y a menos que usted no conozca esta realidad, vas a seguir viviendo igual que un árbol y un animalito. Y ese no es el propósito de Dios. Entonces las Escrituras nos muestran por un espejo la necesidad que tenemos del Señor. Si Dios no está, tu edificación tarde o temprano perecerá. Todo lo que edifiques en tu vida personal, escuche, y en tu vida familiar, va a perecer. Porque el fundamento sobre el cual estás edificando tu vida es de arena. Es inconsistente, es endeble. Y apenas venga la crisis, el problema, eso que construiste va a venir a ruina. Así, de esa manera, está escrito. Por eso en la sabiduría de Dios yo soy más sabio. Y es allí donde se define mi verdadera inteligencia. No es la que procede de los hombres, humanamente hablando, sino es la que procede de Dios. En mi caso particular, yo decidí ser una persona inteligente cuando comencé a obedecer a un ser más inteligente que Dios, que yo. Amén. Y ese ser es Dios. Y lo necesitamos, no es algo opcional, es una necesidad en cada uno de nosotros. Amén. Entonces la Escritura dice que Dios, diga que Dios es luz. Juan capítulo 1 versículo 4 dice, en Él estaba la vida y esta vida era ¿qué? La luz de los hombres. ¿Cómo Dios define la luz? Diga, en la vida de su Hijo. Usted puede tener la luz del sol, podemos tener la luz que nos brinda el fluido eléctrico,
Podemos tener la luz de un encendedor, la luz de una fogata o quizás la luz de una vela, pero esa no es la verdadera luz. La verdadera luz es la vida de Cristo. Y a menos que esta vida no se conozca y no se abrace, las tinieblas seguirán teniendo su efecto en nuestra manera de pensar y por ende en nuestra manera de vivir. Amén. Jesús dijo: yo soy la luz. A la generación de aquella época les hizo esa declaración, lo que da a entender que excepto Él, todos los demás estaban en tinieblas. Yo soy la luz. En Él estaba la luz. Juan 1:9 habla de que esa luz es la verdadera. Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera, diga verdadera, diga es una luz eterna, ya estaba antes que el pecado entrara. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Alumbra a qué? A todo hombre. Tú necesitas ser alumbrado por el poder de esta vida. Si en realidad quieres que tus próximos años sean provechosos en cuanto a tu existencia y en cuanto a poder disfrutar todo lo que Dios ha destinado para ti. Amén. Yo no puedo disfrutar lo que Dios ha destinado para mí a menos que primeramente no lo conozca a Él. Usted tiene un pensamiento de improvisar con su vida. ¿Dónde me puedo ir mejor? Aquí no, voy por acá, voy por otro país, voy por otra ciudad. No, eso es improvisar. Cuando tú comienzas a conocer a Dios y Dios se te revela como tu salvación, vas a ser guiado por su Espíritu. Y no vas a estar improvisando como ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, le vas a hallar sentido a tu existencia. Y vas a vivir a plenitud lo que estabas llamada o llamado a vivir según los planes de Dios. Amén. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y así fue bendecido. Esta luz se extendió desde el preciso momento en que Él murió y resucitó a todos los hombres. Todos los que han nacido de la cruz para acá nacen bajo una cobertura de salvación. Y esta salvación la puedes hacer real en tu vida a través de la fe. Por eso se expone el mensaje, para que tú oigas y puedas creer de que Cristo es nuestra salvación. Fuimos salvados de una condenación eterna. Fuimos salvados, bendecidos, de una vida inoperante, de una vida infructífera en cuanto al ver de Dios. De eso fuimos salvados de una maldición. El Señor nos rescató por su gracia de una vana manera de vivir. Todo eso nos proporcionó esta salvación, porque fuimos trasladados, sacados de la potestad de Satanás. Así está escrito. ¿De qué? De la potestad de Satanás a la de Dios. Amén. En eso está dirigido este mensaje bendecido. Las tinieblas van a seguir a menos que no haya una intervención de luz. Y Cristo es la luz verdadera que puede transformar tu vida de una manera poderosa. Y que dentro de tu ser interior puedas tener el testimonio del Espíritu de lo que Él es. Amén. Diga de lo que Él es. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor. Vamos a retomar lo que le dije en un principio. Diga, lo que Dios hace, revela lo que Dios es. Entonces, mas Dios muestra su amor. ¿Cómo Dios mostró su amor? Diga, a través de un acto de amor. A través de la muerte de su Hijo en la cruz a favor de nosotros. Mas Dios muestra su amor ¿para con quiénes? Para con nosotros. Amén. Ese amor tenía el propósito de que fuera revelado ¿a quién? A nosotros, quienes éramos los receptores o estamos destinados a ser receptores de ese amor. Diga nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros.
en que siendo aún ¿qué? Pecadores. Escuche, Dios no mostró su amor hacia ti porque vio algo bueno en ti. Porque dice que aún en el ejercicio de nuestra maldad Dios lo hizo. Eso es lo que muestra la importancia de su infinita e inmesurable gracia. Amén. De que aún nosotros, ofendiéndole a Él, Él mostró su amor para con nosotros. Amén. Dice, ¿Cristo qué? Murió por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos revela la cruz? El amor de Dios. El amor de Dios. Este amor hizo posible lo que para nosotros era imposible. Porque cuando el hombre quedó gobernado por esta naturaleza de pecado, y siendo un pecador por los actos de maldad que hacía, que ofendían y transgredían la justicia de Dios, Dios revertió la situación por medio de su Hijo, evidenciando el amor. Y este amor, como expresión de su gracia, vino a ser más abundante que nuestra incredulidad. Amén. Más abundante que nuestra ignorancia. Y eso es lo que ha prevalecido. Dios muestra su amor para con nosotros en un acto. Cristo Jesús murió por nosotros. Y lo hizo para que ahora nosotros fuéramos vasijas llenas de su amor y de su gracia. Amén. Por eso puedo caminar en perdón, porque entiendo que yo no estoy para estar resentido con nadie, no importa lo que me haya hecho, sino que si Dios lo hizo conmigo, perdonó mi ofensa, ¿quién soy yo para retenerle o retener resentimiento y obstinación por lo que otro me hizo? Entonces, en eso se muestra el amor de Dios. El amor de Dios te va a llevar a estar en paz con todos. El amor de Dios te va a llevar a pasar las ofensas. El amor de Dios te va a llevar a restaurar todas las cosas. Y su amor bendecido nos ha salvado. El hombre quedó sin la capacidad de autoliberarse o suplirse esa salvación. No estaba en la capacidad. Dios miró a la tierra y dice que no había ni uno bueno. Ni uno. Después que el hombre peca, Dios dice que hubo un momento en que Dios miró a la tierra y vio a todos los habitantes de la tierra. Dice, todos se han corrompido. Todos. No hay ni uno bueno. Todos buscan el mal. Todos. Entonces, la respuesta para nosotros salir de esa condición no podía venir de la tierra, porque no había alguien en la tierra que pudiera revertir esa situación. Pero Dios lo hizo en su Hijo. Amén. Lo que tenía que venir vino de arriba. Y vino precisamente para que nosotros ahora fuéramos introducidos a las cosas de arriba. Este evangelio nos posiciona en lo de arriba, ya no en lo de abajo. Porque lo que es de abajo, hablando del mundo que vino a manifestación por causa del hombre pensar fuera de los pensamientos de Dios, ese mundo queda en el pasado, bendecido. Queda en el pasado. Ahora todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Amén. Y este es el testimonio de Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, cuánto más el testimonio de Dios. Amén. Cuánto más el testimonio de Dios. Usted coge una moto, una motocicleta, o coge un taxi, o su carro, o coge un Transcaribe, se da cuenta de que usted se sienta confiado, creyendo en que esa persona que está conduciendo ese vehículo tiene conocimiento. Usted recibe el testimonio de ese conductor, por eso te embarcas confiadamente, porque sabes que no te va a estrellar, ni se va a salir de la ruta, ni se va a volcar. Si recibimos el testimonio de los hombres bendecidos, cuánto más el testimonio de Dios, que es veraz, que es una realidad que está presente. Tú necesitas a Dios en tu vida. Hay escenarios que están en ti en los cuales debes salir,
pero tú solo nunca vas a poder salir de allí, a menos que Dios no intervenga en tu interior, en tu forma de pensar. Amén. No trates de edificar nada que en lo cual no esté Dios, porque vas a perder fuerza y tiempo. Necesitamos abrir nuestro corazón para que Dios comience a gobernar todas las áreas de nuestra vida. Amén. Todas las áreas de nuestra vida. Cristo es la salvación. Así como aquel hombre llamado Zaqueo, cuando el Señor entró a su casa, el Señor dijo estas palabras: hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Cuando tú lo recibes a través de la fe, esas palabras vuelven a renacer en tu entendimiento. Hoy ha venido la salvación a esta casa, a mi casa, porque creo a través de la fe que su sangre fue vertida para perdón de mis pecados y que ahora esa provisión me ha hecho libre de un mundo que me mantuvo atado en esclavitud por causa de que la ignorancia estaba en mi vida, pero que el conocimiento me ha hecho libre para ahora vivir el mundo de Dios. Amén. Y el mundo de Dios bendecido es importante o se define por lo que Dios es y por lo que Dios hizo. Él lo hizo por nosotros y nos ha perdonado. Vivamos en su perdón, vivamos en su amor, abramos nuestro corazón a su abundante gracia. Y yo te aseguro que aunque las cosas no van a cambiar de un día para otro, pero sí se va a establecer un principio donde todo va a ser transformado al pasar el tiempo. ¿Cuánto da un fuerte aplauso al Señor? Bendito sea su nombre, eternamente y para siempre. Bendita salvación. Honremos su sacrificio bendecido. Honremos este acto sublime. Honrémosle, reconociendo la necesidad que tenemos de Él cada día. No sea un creyente ocasional, sea un creyente intencional, de estar allí abierto, hambriento al conocimiento de Dios. Rompamos con esos paradigmas y esos conceptos que tenemos de que sí, yo creo en Dios. Hay gente que dice yo creo en Dios, pero su estilo de vida muestra otra cosa. Hay una incoherencia porque no se trata de lo que salga de estos labios, se trata de lo que esté siendo formado en mi corazón. Amén. No somos evangélicos dentro de un contexto religioso. Somos hijos de Dios, que aprendemos sus principios y valores y por eso nos regimos. Amén. Por eso nos conducimos. Entonces necesitamos con urgencia abrazar cada día esta salvación tan grande que en Cristo Jesús se nos ha sido dado. Amén. Dice la Escritura que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca, hablando del señorío de Cristo que vino a manifestar esta gloriosa salvación, viene a ser real en tu vida. Amén. Diga, ya fue legal. Diga, yo la hago real. Diga, a través de la fe. ¿Cuántos queremos abrazar esta salvación? ¿Cuántos queremos vivir por esta salvación? ¿Cuántos queremos cada día entender más esta salvación? Entonces ponte sobre tus pies y vamos a darle gracias a Dios. Por lo inmenso de su amor en ese acto que nos libró de esa condición y ahora nos tiene dentro de la realidad de ser hechos hijos suyos. Padre, gracias en esta mañana, Señor. Repite conmigo, dile: Señor, yo creo que tu sangre en la cruz se derramó para perdón de todos mis pecados. Creo que la fe en esta sangre absorbe, anula todo mi pasado de pecado. Y creo que por tu provisión gloriosa en tu Hijo, todas las cosas
han sido hechas nuevas para tu gloria. Abro mi corazón y recibo este evangelio y me apropio y declaro que es el evangelio de mi salvación. Creo que tú, Señor, eres mi Dios y a partir de ahora me abandono en tus manos para ser guiado solamente por tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tu vida es la verdadera luz que alumbra todo mi ser interior y me lleva a tener una expresión de tu realidad en mí. Gloria damos a tu nombre, Señor. Gracias por cada hermano, por cada persona que ha venido en esta mañana a este lugar, que diligentemente, oh Dios, ha abierto su corazón a tu palabra. Oro para que tu semilla allí haya espacio, Señor. Tu semilla allí germine. Tu semilla allí, oh Dios, traiga un incremento de tu verdad, Señor, proporcionándoles libertad en su forma de pensar, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor, que esta salvación se haga real todos los días en su vida, Dios, y que haya una renuncia al pecado por tu Espíritu y por lo que tú les haces entender, oh Dios, de lo que tú hiciste a favor de ellos. En Cristo Jesús te damos un fuerte aplauso. Gracias. Gloria, gloria, gloria damos a tu nombre, Señor.